Seguimos avanzando aquí en Contexto Global de France 24. Vamos a contarles todas las noticias internacionales, así que vamos ya con ellas. Estados Unidos suma presión a Venezuela. La Casa Blanca anunció que se quedará con el petróleo del buque incautado el miércoles y sancionado por llevar petróleo iraní. Y anunció que va a confiscar más de estos navíos. Desde Caracas, Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos se quiere robar el petróleo venezolano. Y Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño detenido en Estados Unidos, ha quedado en libertad. Una juez había ordenado su liberación por haberse tratado de una detención ilegal. La Casa Blanca, que lo acusa de tráfico de personas, asegura que apelará la decisión. Y la Franja de Gaza afronta duras condiciones climáticas que azotan especialmente a los gazatíes que viven en campos de desplazados. Desde ayer al menos un bebé murió debido al frío, mientras Israel sigue matando casi diariamente a palestinos pese al cese del fuego. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo un día más con la mirada puesta en el Caribe. Estados Unidos incautó ayer un petrolero vinculado al porte de petróleo iraní. La Casa Blanca asegura que tiene lazos con la Guardia Revolucionaria de Irán. Washington aumenta así la presión y afirma que va a llevar a cabo más incautaciones en aguas cercanas a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos quiere robarse el petróleo de Venezuela. Repercusiones en Estados Unidos por el petrolero confiscado. El último movimiento de Washington en el Caribe resuena en las esferas políticas locales. Desde la Casa Blanca afirmaron que la intención es quedarse con el petróleo que portaba el barco retenido, apuntado por estar relacionado a la Guardia Revolucionaria iraní. El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de este petróleo. Las acciones militares frente a las costas de Venezuela han subido la tensión en las últimas semanas y generan preocupación dentro del Senado, con opiniones divididas. Creo que es una escalada. Se podría analizar solo eso y decir, ¿y cuál es la justificación? Pero todo es parte de un patrón. Ya sabes, los choques con barcos, las amenazas, la invasión terrestre podría ser el siguiente paso, la confiscación del petrolero. Tengo entendido que se trataba de un barco que había recibido previamente una autorización para apoyar a la Guardia Revolucionaria y que luego se hizo en colaboración con el FBI y el Departamento de Justicia. El emergente conflicto en Venezuela también divide aguas en el panorama internacional. Mientras la opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, se manifestó a favor de la incautación, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró su respaldo a su par venezolano. En tanto, el secretario general de la ONU dijo estar preocupado por la incautación y la escalada en el Caribe. En otras noticias de Estados Unidos, Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño detenido en Estados Unidos, ha quedado en libertad. Fue detenido, deportado y devuelto a este país, donde fue acusado de tráfico de personas, pero una juez estadounidense había ordenado su liberación por haberse tratado de una detención ilegal. La Casa Blanca asegura que va a apelar esa decisión y ataca a la juez alegando que opera como una activista judicial. La Casa Blanca se opuso a este activismo de un juez que realmente está actuando como activista judicial, lo cual hemos visto desafortunadamente en muchos casos en todo el país. Ábrego García está presente en nuestro país ilegalmente. Es un conocido traficante de personas. Es un conocido miembro de una banda. La administración tiene pruebas de ello y, como vieron, del Departamento de Seguridad Nacional emitieron una declaración diciendo que continuarán peleando esta batalla legal en la Corte. Y María Corina Machado llegó en la madrugada a tierras nórdicas con la etiqueta de Premio Nobel de la Paz y llevó a cabo ya discursos en varios lugares. La opositora no ha querido dar detalles logísticos sobre su llegada y se ha centrado en denunciar al gobierno de Nicolás Maduro y pedir ayuda para un cambio de mando. Nos lo cuenta Albert Naya. Un viaje presuntamente con escala por tierra, mar y aire con ayuda de Estados Unidos. Oslo calentó motores para una de las llegadas más esperadas y finalmente se confirmó. Corina Machado has arrived in Oslo. La opositora no llegó para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero un día después sus discursos no dejan de resonar en tierras nórdicas. Todos sabemos que este ha sido un reconocimiento para cada uno de nosotros, 30 millones de venezolanos, que nos ha unido porque hemos celebrado
en todos los rincones de Venezuela y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Una agenda para la reciente Nobel que la ha llevado a realizar varias declaraciones en pocas horas y donde justificó las acciones militares estadounidenses contra Venezuela. Mire, hay gente que habla de invasión en Venezuela y de la amenaza de una invasión en Venezuela. Y yo respondí que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes, tenemos grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y operan libremente de acuerdo con el régimen. Lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del tráfico de drogas, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas para el tráfico de personas. Tenemos que cortar esos flujos. Unas declaraciones que preocupan a los movimientos pacifistas noruegos. Ha dejado muy claro que no se opone a la intervención extranjera para cambiar a los regímenes en Venezuela y desde el Consejo Noruego para la Paz no apoyamos sus opiniones, no estamos de acuerdo con ellas. Por su primera aparición pública desde enero, la opositora dejó decenas de titulares e intenciones, entre ellos que volverá a Venezuela y será con todos y todas las que tuvieron que salir del país, sin decir cómo ni cuándo sería. Vamos a México, porque el Senado aprobó el miércoles una ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50% a más de 1.400 productos de China y otros países asiáticos a partir del 1 de enero. Beijing rechazó la medida y respondió que el proteccionismo es una medida que no beneficia a nadie. La presidenta Claudia Sheinbaum alega que esta no va dirigida a China, sino a todos los países con los que su país no tiene tratado comercial. Vamos a ampliar con nuestro corresponsal Mario Carbonell. Mario, muy buenas noches. ¿Cómo se ha interpretado esta imposición de aranceles en el contexto de la tensión comercial con Estados Unidos? Sin duda, la medida ha sido interpretada por diversos analistas como un guiño a Estados Unidos para, pues, de alguna manera complacerlo en su exigencia de apartarse un poco del mercado chino. Hay que recordar que Donald Trump ha argumentado que China triangula exportaciones a través de México y pues esto es una competencia desleal. Incluso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, el gremio de los patrones, ha dicho que efectivamente esta medida puede ser una muestra de buena voluntad, sobre todo de cara a la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, que está en puerta ya en 2026 para pues jugarla como una carta a favor de México. Cierto es que la presidenta Sheinbaum, ante esto que señalabas de la molestia del gobierno chino, que considera una medida unilateral y proteccionista, dijo que va a buscar un grupo de alto nivel para explicar a Pekín cuáles son estas medidas que, insiste, van en el camino de reforzar lo que ella denomina el Plan México, que es fortalecer la industria nacional, la industria, lo que se produce acá en México. Estamos hablando sobre todo de aranceles a 17 segmentos estratégicos, entre ellos vehículos ligeros, automóviles eléctricos chinos o que son fabricados en México pero con productos chinos, así como textil, vestido, calzado, plásticos, aluminio, entre otros productos que, como bien también mencionas, también van dirigidos a Corea del Sur, a Brasil, a la India, pero que sin duda son los chinos los que más dominan las exportaciones a México. Y Mario, ¿cuáles son, por tanto, los beneficios y los riesgos que señalan al aplicar esta medida arancelaria? Bueno, como parte de los beneficios, por ejemplo, el partido oficialista en el Senado argumentó durante la aprobación de esta medida que hay empresas que han tenido que recortar hasta el 50% de su nómina por pues esta competencia desleal con los productos chinos y que esto busca precisamente que revertir esta situación de afectación a las empresas mexicanas. Otro rubro importante es el del calzado. Los productores mexicanos, sobre todo del estado de Guanajuato, no de ahora, sino de hace muchos años, han venido batallando con pues, la introducción al mercado mexicano de productos chinos de calzado, que son
más baratos y que quizá no tengan la calidad como los que se fabrican aquí en México. Esos son parte de los argumentos en favor, es decir, de los beneficios. En contraste, hay quien señala que, por ejemplo, hay empresas que dependen 100% de los insumos importados, sobre todo también de China, y que esto les va a afectar directamente porque no tienen manera de sustituir esa materia prima. Asimismo, otro factor de riesgo que ven algunos analistas y también legisladores es el efecto inflacionario, es decir, señalan que esa imposición de aranceles sí o sí va a provocar un alza de precios que va a afectar finalmente al consumidor. Pues Mario Carbonell desde México, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos ahora a la Franja de Gaza, donde las duras condiciones climáticas azotan a los gazatíes que viven en campos de desplazados. Desde ayer al menos un bebé murió debido al frío, como han informado los médicos de la Franja. Además, Israel sigue matando casi diariamente a palestinos en el enclave a pesar del cese al fuego. Nos lo cuenta Gabriel Colchen. Campamentos inundados, carpas llenas de agua y colchones empapados. El invierno y las lluvias golpean a los muchos gazatíes que siguen viviendo en campamentos improvisados. La noche pasada fue terrible para nosotros y nuestros hijos debido a las fuertes lluvias y al frío. Los niños estaban empapados, las mantas estaban empapadas, los colchones estaban empapados y no sabíamos a dónde ir. Al menos una familia perdió a su bebé debido a la lluvia y al frío. Estábamos durmiendo normalmente, llovía y hacía frío. No tengo carpa ni nada para calentarla. La alimenté y no le pasaba nada. Pero cuando nos despertamos vimos que la lluvia y el viento la azotaban y la niña murió repentinamente de frío. La Defensa Civil pide casas móviles para los habitantes de Gaza, mientras Israel sigue bloqueando la entrada de parte de los equipos necesarios al enclave. En Han Yunis, la gente se despidió de 2 adolescentes que el ejército israelí mató con disparos el miércoles. Este es mi sobrino, tenía 15 años, llevaba un año viviendo cerca de la zona de Al-Alam y se dirigía a visitar a su tío. Iba a casa de su tío. Los camiones estaban entrando, los judíos empezaron a disparar y le alcanzó una bala en la cabeza. ¿Cómo es posible que haya una tregua, que hayan acordado una tregua y hayan firmado una tregua mientras disparan a nuestros hijos? Según el Ministerio de Sanidad gazatí, el ejército de Israel ha matado a al menos 379 palestinos en los 2 primeros meses de alto el fuego. En noticias del continente africano, la crisis de refugiados en Burundi escala después de que los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, entraran en una estratégica ciudad del este de República Democrática del Congo. Según la ONU, más de 200.000 personas han huido de sus casas en los últimos días y más de 20.000 han llegado a Burundi bajo condiciones de máxima precariedad. Y mientras los rebeldes avanzan en terreno, queda en el aire el acuerdo de paz firmado entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Nos lo cuenta Marta Moya. Tensión militar, crisis de refugiados y un acuerdo de paz en suspenso. La situación en el este de la República Democrática del Congo es cada vez más compleja. El avance del grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, se materializó en las últimas horas hasta la estratégica urbe de Uvira, que sirvió como sede del gobierno de la RDC y base militar regional desde que Bukavu, la capital de la provincia de Kivu del Sur, cayera en manos de los rebeldes en febrero. En cuanto a los disparos que se escucharon, el M23 nos dijo que no tuviéramos miedo y que podíamos seguir con lo nuestro porque ellos son el Ejército de Liberación. Vinieron a liberarnos del sufrimiento que hemos padecido y ahora están aquí y nos piden que hagamos nuestro trabajo en paz. La escalada bélica en el este de la República Democrática del Congo, una zona vasta en minerales, también deja miles de refugiados. La ONU calcula que 200.000 personas han abandonado sus hogares en los últimos días y más de 20.000 han cruzado desesperadamente al país vecino Burundi, que también cuenta con tropas en la RDC, posicionadas del lado gubernamental. Las condiciones son insalubres y peligrosas. Los desechos humanos se encuentran dispersos en los arbustos cercanos. Esto es catastrófico y la vida de las personas corre un riesgo constante. Actualmente solo el Programa Mundial de Alimentos, que suele apoyar a los refugiados, está presente, pero ninguna otra organización ha intervenido.
Mientras el M23 avanza en terreno, el acuerdo de paz firmado entre Ruanda y la República Democrática del Congo la semana pasada en Washington y mediado por Donald Trump se tambalea. Así cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24, que enseguida volvemos con mucha más información. Gracias por elegirnos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París, con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.